Hola, feliz año 2020. Hoy vamos a hablar de las ideas irracionales. Una de las ideas irracionales modernas que se ha dado a conocer con un documental de Netflix que se centra en cómo funciona esta sorprendentemente creciente comunidad de terraplanistas. Estos terraplanistas modernos consideran que el planeta Tierra es plano y no esférico, en cómo se relacionan entre ellos y en cómo llegan a creer en lo que creen. Behind the Curve se llama el documental. El terraplanismo moderno está plagado de personas que a través de las redes sociales proporcionan por la internet y sus plataformas virtuales en forma de blogs, videoblogs, vídeos, redes sociales, etc. Y son capaces de difundir la idea irracional del terraplanismo más allá de sus suscriptores y sus acólitos. El caso es que unos cuantos, pocos, líderes están arrastrando a la negación, por la negación, a miles de personas en el planeta. La primera y la más importante es que llaman la teoría heliocentrista o geocentrista, cuando ya se sabe que desde hace siglos ni la Tierra ni el Sol son el centro del universo. Pero insisten en vender que el heliocentrismo está errado porque la Tierra es plana. Para mantener sus estilos de vida, no dudan en gritar a los cuatro vientos que no he salido de la atmósfera terrestre para saber si la Tierra es esférica. Lo dicen y lo repiten hasta la saciedad en varios idiomas. Y más parece que estén pidiendo que los hagan astronautas sin pasar por las pertinentes pruebas físicas e intelectuales que hace falta para ser astronauta. Sus más famosas justificaciones y memes son: primero, el planeta Tierra es el único plano del sistema solar que nos encontramos. Segundo, el Sol y la Luna son luminarias que a alguien se lo ha dicho. No se sabe muy bien quién ha dicho eso, pero lo repiten como lo más grande. La tercera, están muy preocupados por el agua y piden constantemente que les expliquen por qué el agua se mantiene unida a la corteza terrestre. No consideran la gravedad o el efecto gravitatorio como algo que se tenga que tener en cuenta. Cuatro, se les ha metido entre ceja y ceja que el agua no se curva y están dispuestos a demostrarlo manifestando sus escasos conocimientos de fontanería, así como parece ser que no han visto nunca una gota de agua. 5. Tienen toda una hipótesis conspirativa digna de una novela de conspiraciones nominada a bestseller del año. 6. Le han puesto un domo a su planicie planetaria, esto que en una novela fantástica quedaría tan chulo y tan fantasioso, lo quieren vender como una verdad. 7. El mapa terraplanista, que parece que estar realizado por gentes que no han medido con escuadra y compás en su vida, aún así ponen la excusa de que la ONU tiene un mapa terraplanista. 8. Niegan el efecto Coriolis. 9. Los muros de hielo donde termina la planicie. Recordemos que uno de los enunciados irracionales de los terraplanistas es que la Antártida está bordeando la planicie. Indican que ese muro de hielo tiene alrededor de 1,6 km de ancho aproximadamente.
10. Confundir la perspectiva, malinterpretar e inventarse supuestas explicaciones sobre el punto de fuga que tranquiliza sus sesgos. 11. Insisten en decir que no se sobrevuela la Antártida. Y 12. Solo lo que se puede contemplar con los sentidos humanos es lo correcto, según ellos. Como los ojos humanos ven que hay planicie en el planeta, pues es la verdad verdadera y absoluta. Con estos 12 desvaríos, no he puesto más porque con estos ya es suficiente, quieren demostrar que la Tierra no es esférica. No he indicado cuando aluden a que para qué hace falta ir a experimentos tan antiguos como el de Eratóstenes, que por qué no hacen experimentos recientes, negando que estos experimentos se realizan constantemente desde varias disciplinas científicas. La negación del efecto de la gravedad sustituyéndolo por una definición ad hoc sobre la densidad. Es lo que más quebraderos de cabeza da a los terraplanistas, acostumbrados a no tener que dar explicaciones sobre los enunciados que muestran que se tengan que usar fórmulas matemáticas para hacer predicciones, lo llevan muy mal, hasta tal punto que denostan las matemáticas o cualquier persona que se atreva a manejar fórmulas matemáticas, ya sea profesionalmente o amateur. Así lo califican de adoctrinado. Es muy interesante ver cómo esta comunidad de personas se ataca mutuamente, generando así más teorías irracionales sobre sus miembros por culpa de sus problemas de ego. Aquellas personas que elaboran su identidad en torno a algo de estas características y lo dejan todo en pos de ser aceptados en un grupo de similares creencias. No se sabe mantener el equilibrio entre la individualidad y la pertenencia al grupo. Respecto al documental de Netflix sobre el terraplanismo y sus acólitos modernos, algunos refieren que el documental es plenamente consciente de que lo que se tiene entre manos es un drama humano. Los protagonistas que defienden el terraplanismo son personajes excéntricos, delirantes y aislados de la sociedad. Son gente que dice cosas como: digamos que pierdo la fe en toda esta realidad, o ¿qué pasa entonces con mis relaciones personales? O ¿y cuál sería el beneficio para mí? Para demostrar su sentido de pertenencia al terraplanismo, uno de los líderes considera, completamente erróneo, que la ciencia está teniendo problemas para combatir lo que hacen. Dice el youtuber y terraplanista Mark Sargent al principio del documental Behind the Curve, citando el hecho de que pueden ver los rascacielos de Seattle desde la casa de su madre, en Whidbey Island, cuando deberían estar escondidos detrás de la curvatura de la Tierra. Sargent es uno de los iluminados del movimiento, probablemente de los más activos, y alega que la razón por la que están ganando contra la ciencia es porque los científicos nos lanzan las matemáticas como única fuente, dice el youtuber en otro momento del documental. Sargent y otros defensores de la Tierra plana creen que nuestro planeta está cubierto por una gigantesca cúpula, con el Sol y la Luna girando en círculos sobre nuestras cabezas. Su delirio está condensado en la siguiente frase: yo no elegí la Tierra plana, ella me eligió a mí. Nathan Thompson, un joven terraplanista residente en el estado de California, que afirma que quiere que permanezcamos tontos, ciegos, sordos ante la verdad para poder inyectarnos sus vacunas y promover una escuela pública alrededor de este modelo heliocéntrico que venera al Sol. Algo que inciden tanto Nathan como Mark o los demás terraplanistas es que se
trata de probar sus teorías e hipótesis. Bueno, los humanos y las creencias irracionales. Las creencias irracionales, más allá de lo que Albert Ellis nos mostró allá por el 1962, es el enfoque que manifiestan estas personas de querer estar constantemente imbuidos en las ideas irracionales, inventándose unos malos a los que culpar de las penalidades humanas, unos enunciados falaces que intentan explicar hechos naturales, un falso victimismo que muestran sin mesura, hasta los más fantásticos que en sus manifestaciones, tanto orales como escritas, están constantemente insultando a quienes ose llevarles la contraria. Las creencias irracionales están en lo más profundo de la conciencia y el pensamiento humano. Forman parte de nuestros valores fundamentales y de nuestra identidad. Las ideas irracionales son rígidas y poco realistas y suelen incluir contenidos acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, acerca de la vida y del mundo, acerca del futuro, tanto individual como colectivo. Cuando estas ideas se instalan en la gente, generan unos pensamientos automáticos negativos que disparan emociones positivas y negativas desmedidas, y estas expectativas sobre las diversas situaciones de la vida, haciendo que respondan ante ellas de manera desadaptativa, y fortaleciendo por último dichas creencias negativas. Son ideas irracionales cuando son ilógicas y no consistentes con la realidad, no se apoyan en la experiencia, se distorsionan y exageran. Son inflexibles, expresadas en términos de exigencia o necesidades muy urgentes. Producen emociones intensas de las que suele intentar escapar impulsivamente. Y nos sirven para conseguir metas y objetivos. Podemos distinguir varias formas de pensamiento irracional, como por ejemplo las supersticiones, los mitos, la religión, la pseudociencia. Las supersticiones son un tipo particular de creencia irracional que puede ser muy simple, como la creencia en la mala suerte de los martes y 13 o la creencia en adivinar la respuesta a una pregunta deshojando la margarita. Es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Las conductas supersticiosas están por todas partes. Tienen sus propias conductas supersticiosas y no hay que ver más que a los deportistas cuando tienen que hacer un saque en el deporte que sea. La superstición es la creencia de que un evento, el evento 1, influye de alguna manera en otro evento, evento 2, sin estar esta relación demostrada. Skinner llevó a cabo un experimento con palomas a las que durante unos minutos al día un mecanismo de sus jaulas les daba comida a intervalos regulares. Lo que observó es que las palomas desarrollaron una conducta supersticiosa, creyendo que al actuar de una manera determinada o realizando alguna acción, el alimento iba a llegar. Al final del estudio, 3/4 partes de las palomas se habían vuelto supersticiosas. Se estima que hay 3 razones por las cuales las personas somos supersticiosas: para ganar control sobre situaciones inciertas o creer que lo ganan, para reducir los sentimientos de indefensión e impotencia, y porque es más sencillo recurrir a conductas supersticiosas que aprender habilidades de afrontamiento. También pueden ser conjuntos complejos de creencias con una larga historia, como la astrología o la geomancia. Hay supersticiones específicas de ciertas religiones, como la Santa Compaña, y otras que, como distintas variedades de la magia, están presentes en muchas culturas. Se alude siempre a la suerte cuando hablamos de superstición. La suerte es esa causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. Las características de las supersticiones es que persiguen controlar fenómenos de resultado incierto. La creencia se refuerza cada vez que obtenemos un resultado positivo.
Pero la creencia no se abandona cuando obtenemos un resultado negativo. En lugar de abandonarla, la superstición suele complicarse con nuevos elementos para explicar que no haya funcionado. Los mitos. Mientras que en las supersticiones es característico que tengan un objetivo concreto, como el adivinar el futuro, tener buena suerte, enamorar a quien queremos, lograr un trabajo, etc., en los mitos, en los mitos y en las religiones está más presente un objetivo puramente intelectual, como es el saber qué, para obtener respuestas a grandes preguntas como cuál es el origen del mundo, si hay vida después de la muerte o la causa de los fenómenos naturales. Algunos mitos tratan de dar respuesta a fenómenos concretos, como un mito mexicano y otro japonés sobre el origen de los volcanes. Pero con frecuencia los mitos de una cultura están conectados entre sí, formando una mitología. Esto es, un conjunto de varios mitos en los que las acciones de los mismos personajes, dioses, héroes y hombres, explican el origen del mundo, las leyes y los rituales de toda una cultura. Así, por ejemplo, tenemos las mitologías, la griega, la egipcia, la maya, la china, la del subsahariana, etcétera, muchísimas. Las religiones. No hay frontera clara entre mitología y religión. De hecho, es frecuente hablar de una y otra indistintamente. Podemos decir que las mitologías forman parte de las correspondientes religiones. Así, por ejemplo, la mitología egipcia es parte de la religión egipcia, pues en los mitos aparecen los dioses egipcios, y las historias que cuentan los mitos son parte de las creencias religiosas de los antiguos egipcios. Pero además de los mitos, la religión incluye rituales, esto es, prácticas en determinados momentos, como el nacimiento, la muerte, ritos de paso, etc. Las creencias sobre el hombre, su papel en el mundo y el papel del hombre en el más allá. Unas obligaciones, que suelen ser unos mandamientos para los fieles de la religión, así como unos castigos para quien no cumpla esos mandamientos. Y una organización social, administrativa y legal, con sacerdotes, templos, impuestos, trabajos y acólitos para practicar los rituales. Algunas religiones apenas incluyen mitos, como el budismo. Otras, como el judaísmo, el cristianismo o el islamismo, consideran que los mitos incluidos en sus textos sagrados no son literalmente ciertos, sino más bien alegóricos o simbólicos. En general, las religiones, tengan o no elementos míticos dentro de ella, se caracterizan por su creencia en lo sobrenatural, en seres, dioses o fuerzas sagradas y en un más allá trascendente, en el que continúa la vida después de la muerte. Mediante estos elementos, las religiones tratan de dar respuestas a preguntas como ¿cuál es el origen del universo? ¿Es la muerte algo definitivo? Además, las religiones incluyen normas morales que tratan de responder a otras preguntas como ¿qué se debe hacer con la vida humana? ¿Qué está permitido y qué está prohibido para los humanos? Y entre las religiones más organizadas y establecidas es frecuente que existan justificaciones religiosas a cuestiones políticas como quién debe gobernar o por qué se debe obedecer a quien gobierna o qué pasaría si no se obedece. Con respuestas a todas estas preguntas, las religiones requieren que las personas sean creyentes, no que sean pensadoras o investigadores, sino que tengan fe y crean que algo es verdad sin tener pruebas de ello, que crean incluso a pesar de tener dudas razonables. Y la pseudociencia.
la pseudociencia. Con la aceptación y popularización de la ciencia ha surgido un grupo de supersticiones llamadas las pseudociencias. Su nombre ya indica su carácter diferencial. Se presentan como la apariencia de una ciencia, aunque en realidad su base es irracional, como por ejemplo la homeopatía, la parapsicología, la numerología o el reiki. Resulta que con el terraplanismo nos encontramos que se usan estos 4 tipos de ideas irracionales. Están llenos de supersticiones, están intentando crear sus propios mitos, actúan como una religión o intentan actuar como una organización religiosa y utilizan la pseudociencia. Más allá de sus explicaciones, necesitan creer en lo que dicen. No les hace falta demostrar ni probar. Con creer es suficiente. Con lo cual se manifiesta su carácter sectario. Bien, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando llegamos a este tipo de manifestaciones que no nos hace falta demostrar para creer? Pues que estamos hablando de los heurísticos. Los heurísticos son aquellos atajos que utiliza el cerebro, descritos por Tversky y Kahneman, que nos podemos encontrar con este tipo de atajos que a la vez que proporcionan rapidez a las decisiones que podemos tomar, también son fuente de errores en las interpretaciones que podamos hacer sobre los hechos y las condiciones de la realidad que nos rodea. Por ejemplo, uno de los heurísticos descritos por Tversky y Kahneman fue el de la representatividad. Este heurístico permite reducir la complejidad de razonamientos acerca de las probabilidades pragmáticas, basándose en la similitud que guardan entre sí los datos con los que se opera. Cuanto más similar sea un elemento a los miembros paradigmáticos de una clase, más probable se infiere su pertenencia a dicha clase. La fuente de los errores cometidos a partir de este heurístico suele consistir en no tener en cuenta la prevalencia de los fenómenos. Otro heurístico estudiado es el de la accesibilidad, mediante el cual se estima la probabilidad de que acontezca un hecho a partir de la facilidad con que los datos acceden a la mente, juzgándose como más frecuentes los datos más fáciles de recordar. Como es natural, los acontecimientos más frecuentes son los más fáciles de recordar, pero la inversa no es cierta. Además de la frecuencia, de la accesibilidad está determinada por la relevancia emocional que los datos posean para el sujeto en virtud de su impacto emocional. Por ejemplo, uno cree más probable que le roben su casa si un vecino le cuenta que acaban de robarle la suya. Una variante de la accesibilidad es la denominada por Champat y Champan, la correlación ilusoria, mediante la cual el sujeto establece una correlación entre acontecimientos basándose en las semejanzas que hay entre ellos. En esa correlación ilusoria juega un papel fundamental las expectativas y concepciones previas. Además, ha de tenerse en cuenta que las teorías previas fuertemente sustentadas no suelen modificarse ante la existencia de datos contrarios a ellas. Asimismo, existe una tendencia natural a creer que los datos que confirman una hipótesis son más revelantes que los que las falsean. Del mismo modo que se suele verificar las hipótesis falsas si expresan las ideas que el sujeto tiene respecto, incluso rechazando la información que permitiera refutarlas. Evans denomina a este fenómeno sesgo de confirmación de partida. Se trata del principal mecanismo cognitivo implicado en el prejuicio y en otras creencias irracionales. En las relaciones interpersonales es frecuente que el sujeto persevere en sus impresiones, sobre todo en sus primeras impresiones,
sobreestimando la información que verifica las expectativas y soslayando la que las falsan. Otro fenómeno de esta clase importante que es la denominada ilusión de validez. Otro fenómeno de esta clase es la denominada ilusión de validez, según el cual datos aparentemente confirmatorios de una inferencia errónea se van añadiendo y reforzando progresivamente el juicio inicial. Y a modo de resumen, destacamos que las actitudes, creencias y expectativas del sujeto determinan su manera de razonar. Existe una tendencia natural en el sujeto a negar los hechos que refuten sus interpretaciones y aceptar aquellas que las confirman. Cuando un sujeto sostiene fuertemente una hipótesis, toda nueva información que sea contradictoria con ella es escasamente eficaz para modificarla. Del mismo modo, si un sujeto sostiene fuertes expectativas sobre algo, suele pasar por alto las pruebas que lo contradicen. Y por último, nos encontramos con un discurso a veces que yo he calificado delirante. Es delirante porque puede ser una manifestación oral o escrita fuera del ámbito del arte y la literatura fantástica, que intenta describir una realidad, pero que está completamente alejado de la realidad en sus descripciones. Y tiene 4 características definitorias. La primera es que se trata siempre de una interpretación de signos convencionales y no de una explicación de signos naturales. El sujeto delirante interpreta conductas y como la conducta tiene un carácter intencional, la interpretación delirante constituye un juicio de intención. La segunda es que se trata de una interpretación errónea. El sujeto mantiene la certeza sobre ella, lo que epistemológicamente es contradictorio, pues, como se ha visto, la interpretación de un signo convencional no puede ser verdadera, sino verosímil o probable. La tercera es su carácter autorreferencial, aspecto este ya descrito por algunos autores como Neisser, que lo denominó significación personal mórbida o autorreferencia mórbida. Y asimismo, Kretschmer se refirió a él como un elemento definitorio de delirio sensitivo. Y la cuarta característica es su tendencia a la sistematización hasta constituir un delirio. La idea irracional es cuando es ilógica y no consistente con la realidad, no se apoya en la experiencia, se está distorsionada y exagerada. Y estando fuera del arte o la literatura fantástica, ojo, siempre fuera de estos ámbitos. Es inflexible, se expresa en términos de exigencia o necesidades muy urgentes. Produce emociones intensas de las que suelen intentar escapar impulsivamente. Y no sirve para conseguir metas y objetivos, como dijimos antes. Podemos estar enfrentándonos a las ideas racionales y volverlas racionales lógicas. Para combatir las ideas irracionales debemos confrontarlas y discutirlas con nosotros mismos y ver qué parte de realidad y de verdad tienen. No conformarnos con anticipar respuestas simples sin haberlas cuestionado, contrastando, analizando y experimentando, buscando otra alternativa más realista y positiva, sin autoengañarnos, sin buscar justificaciones absurdas y no conformándonos con lo subjetivo. Ponernos en lugar de otro, intentar ver cómo lo vería una persona que no tiene los problemas que yo tengo. Aprender a observar cómo funcionan otros que ven las cosas de una forma mucho más positiva. Todo este castillo de naipes que suele venirse abajo cuando se le conforta al hacerles un análisis funcional, no se resuelve de una manera irracional. Si el análisis funcional parte del axioma del fortalecimiento por el éxito, ¿cómo podemos explicar el fortalecimiento de una conducta irracional que produce fracasos? Como analizó Unturbe, este dilema podría resolverse recurriendo a la noción de contingencia de refuerzo denominado reducción de incertidumbre. Sobre esta noción
se recogen muchos trabajos. La reducción de la incertidumbre es lo que nos encontramos tanto en la superstición, como en los mitos, como en la religión, como en la pseudociencia. El aportar certezas ilusorias tranquiliza mucho al cerebro humano. De ahí que muchas personas hayan ya manifestado verbalmente que se sienten más tranquilos con el pensamiento de una tierra plana que con el pensamiento de una tierra esférica. Parece ser que incluso cuando se les explica que se rota que el planeta tiene un giro sobre sí mismo, se llama el giro sobre el eje imaginario, y otro giro alrededor del Sol, hay gente que le da hasta vértigo, pero vértigo real. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando se toman ese tipo de explicaciones. ¿Por qué? No sabemos por qué les da este tipo de vértigo a estas personas. Y ya sabemos que el vértigo a veces lo buscamos pues en las ferias o en los parques de atracciones. A algunos les gusta mucho subir a una montaña rusa, pero hay otras personas que sienten auténtico pavor por ese vértigo, y solamente pensar que el planeta pueda girar sobre sí mismo y alrededor de la estrella, del Sol, les produce un vértigo real. El cerebro humano, el cuerpo humano es así de irracional en esos aspectos, y cuesta mucho racionalizar ese pensamiento, racionalizar ese vértigo. Por eso se aferran a la idea de la tierra plana, de una planicie que es inmóvil, que no se mueve. De esta forma su cerebro se tranquiliza. Tenemos que ser conscientes de todo eso para poder dar respuesta a todas estas personas que para rebajar su incertidumbre son capaces de abrazar este tipo de ideas irracionales y sus consecuencias, porque no olvidemos que el terraplanismo no se queda en que la Tierra, en la forma del planeta o si el planeta rota o no rota, van más allá. Su negación, por ejemplo, hacia las vacunas o a hacerse acólitos de nuevas tendencias en salud que están demostradas que son perjudiciales o que incluso han dejado personas desasistidas por desidia o por lo que sea, y se han producido fallecimientos claramente demostrados por rebajar una incertidumbre emocional que en la mayoría de los casos parte de una idea irracional. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de enfrentarnos con una persona que defiende este tipo de ideas irracionales, y más cuando son de carácter sectario, como hemos dicho, que el terraplanismo incluye los 4 tipos de ideas irracionales: la superstición, el mito, la religión y la pseudociencia. Negar la ciencia por negarla, porque no la comprenden, porque no han tenido oportunidad de estudiar, porque cuando tuvieron la oportunidad de estudiar no la comprendieron, porque la vida se les ha puesto muy dura, muy difícil, por miles y miles y miles de explicaciones que se les pueda dar. La Tierra, el planeta Tierra, es esférico, tiene un eje de rotación sobre sí mismo, sobre la estrella que forma parte de nuestro sistema solar. Eso es un hecho. Los hechos no se contradicen, no se debaten. Los hechos se explican, se describen y se predicen. Y es algo que no tienen en cuenta todas estas personas que la teoría, una de las características principales de las teorías científicas es su carácter predictivo. Se hacen teorías científicas por sus caracteres predictivos. Hay algunas que tienen unos caracteres predictivos de casi el 100%. En otras disciplinas científicas podemos llegar a un 65 o a un 80% de predicción. Eso es muchísimo. Las predicciones en supersticiones, las predicciones en religión y las predicciones en mitos
son cero. Lo que pasa que, como hemos visto, el cerebro humano desde hace miles y miles de años está acostumbrado a dar explicación a estas ideas irracionales. Continuaremos haciéndolo porque todos somos capaces de caer en una idea irracional y defenderla incluso con nuestra vida. Nadie está libre de eso. Como siempre, seguiremos informando. Chao.